La noche cayó sobre la costa de España, como si el cielo mismo quisiera inclinarse ante un espectáculo reservado solo para unos pocos elegidos. Una boda de millones, una celebración donde cada luz parecía tener un propósito. Cada flor había sido elegida como si guardara un secreto, y cada invitado sabía que estaba presenciando algo que, con el tiempo, se convertiría en leyenda. No era solo una boda, era la boda. La unión de Mario Casas y Melissa Pinto, a los 39 años, en un escenario donde el lujo no pedía permiso, simplemente se imponía. Desde lejos, el lugar parecía una ilusión, una villa privada frente al mar Mediterráneo, transformada en un universo propio. Las olas rompían suavemente, como si quisieran acompañar la música en vivo que se filtraba entre los jardines iluminados. Cientos de velas flotaban sobre el agua, reflejando destellos dorados que hacían difícil distinguir dónde terminaba la realidad y comenzaba el sueño. Se hablaba de cifras, millones invertidos en cada detalle, en cada pétalo, en cada copa de cristal. Pero lo que nadie podía calcular era la intensidad de la historia que había llevado a ese momento. Porque no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Mario, conocido por su mirada intensa y sus personajes que parecían esconder tormentas internas, caminaba solo entre aplausos que no lograban llenar el silencio. Su vida amorosa había sido observada, comentada, juzgada, pero nunca comprendida del todo. Y luego apareció ella, no con ruido, no con escándalo, sino como una presencia que lentamente comenzó a cambiar el ritmo de todo. Melissa no llegó como una respuesta inmediata, llegó como una pregunta que Mario no supo responder al principio. Se conocieron en un contexto que no prometía eternidad. Una conversación breve, una mirada que duró apenas un segundo más de lo habitual. Nada extraordinario. O al menos eso parecía. Pero hay encuentros que no necesitan anunciarse. Se instalan en la memoria sin permiso. Regresan en momentos inesperados. Se convierten en una especie de eco que no se puede ignorar. Y así empezó todo. No con una declaración grandiosa, sino con pequeñas coincidencias. Mensajes que llegaban tarde en la noche. Silencios compartidos sin incomodidad. Caminatas donde nadie sentía la necesidad de llenar cada espacio con palabras. Poco a poco, lo que era casual se volvió necesario. Pero incluso entonces, nadie imaginaba esto. Nadie imaginaba una boda donde celebridades de toda Europa llegarían en silencio, donde la prensa quedaría a kilómetros de distancia, donde cada invitación era tratada casi como un objeto confidencial. Se decía que solo un círculo muy reducido había sido invitado, que incluso algunos nombres conocidos habían quedado fuera, no por exclusividad, sino por algo más íntimo, más difícil de definir. Porque esta boda no era un espectáculo para el mundo, era una declaración para ellos mismos. En el centro del jardín, bajo una estructura cubierta de flores blancas y luces cálidas, Mario esperaba. Su traje, impecable, parecía casi secundario frente a la tensión contenida en su postura. No era nerviosismo, era algo más profundo, como si estuviera a punto de cruzar una frontera invisible, dejando atrás una versión de sí mismo que ya no le pertenecía. Y entonces ella apareció. El vestido de Melissa no buscaba impresionar, pero lo hacía de todos modos. Fluía con una naturalidad que contrastaba con el lujo del entorno. No había exageración, no había exceso. Solo una presencia que obligaba a todos a guardar silencio, como si cualquier sonido pudiera romper algo delicado que estaba ocurriendo en ese instante. Nadie habló, ni siquiera el mar. Dicen que en ese momento Mario no sonrió, no porque no estuviera feliz, sino porque estaba demasiado presente, demasiado consciente de cada segundo, de cada paso que ella daba hacia él, como si supiera que ese momento, tan perfecto, no podía repetirse. Y quizás por eso,
Nadie se atrevió a interrumpirlo. Los votos no fueron largos. No hubo discursos elaborados ni frases diseñadas para ser recordadas. Fueron simples, directos, casi susurrados, como si no necesitaran convencer a nadie más que a ellos mismos, como si todo lo importante ya hubiera sido dicho mucho antes de esa noche. Pero lo curioso, lo que nadie logró explicar después, fue la sensación. Una sensación extraña, casi imperceptible, que comenzó a circular entre los invitados. Como si todos, de alguna manera, supieran que estaban viendo algo que no podía durar intacto. No porque fuera frágil, sino porque era demasiado intenso para permanecer igual. Las luces seguían brillando. La música continuaba. Las risas llenaban el aire. Y sin embargo, había algo en la forma en que Mario miraba a Melissa. Algo que no era solo amor. Algo que parecía anticipar. Y fue en esos detalles, tan pequeños que casi podían pasar desapercibidos, donde la historia comenzó a respirarse de verdad. No en las cámaras ausentes, no en el lujo que lo cubría todo, sino en lo mínimo, en la forma en que Mario Casas apretaba ligeramente los dedos antes de tomar la mano de Melissa Pinto, como si necesitara asegurarse de que aquello no era una escena más, no era un rodaje, no era algo que terminaría con un corte y un silencio artificial. En cómo ella, sin mirarlo directamente, inclinaba apenas la cabeza, como si ya conociera ese gesto suyo, como si hubiera aprendido a leerlo en noches largas donde no había testigos. Había una mesa al fondo. Nadie parecía prestarle atención, pero sobre ella descansaban dos copas que no habían sido tocadas. Una tenía una ligera marca de labios, la otra seguía intacta. Y alguien, nadie recuerda quién, susurró: «Siempre deja algo sin terminar». No se sabía si hablaban de él o de la historia. Cerca de la pista, un invitado mayor observaba en silencio, no a la pareja, sino a las sombras que proyectaban las luces sobre el suelo. Porque en esas sombras, a veces, los cuerpos parecen más honestos, menos controlados, más reales. Y ahí, en ese reflejo deformado, Mario no parecía el actor seguro que todos conocían, sino alguien que, por primera vez en mucho tiempo, dudaba de sí mismo. No de ella, de sí mismo. ¿Y Melissa? Melissa no sonreía constantemente. Eso era lo extraño. Sonreía. Sí. Pero en momentos específicos, como si eligiera cuidadosamente cuándo permitir que la felicidad se viera. Como si una parte de ella estuviera guardando algo. ¿No tristeza? No exactamente. Algo más sutil, más difícil de nombrar. Una pausa, una especie de distancia mínima, incluso estando tan cerca. Durante la cena, nadie notó cuando Mario dejó de escuchar la conversación en su mesa. Sus ojos se perdieron en un punto indefinido, justo detrás de Melissa. Como si hubiera algo allí que solo él podía ver. Algo que no pertenecía a la fiesta. Quizás un recuerdo, quizás un miedo, quizás una versión de sí mismo que aún no estaba listo para desaparecer. Ella lo notó. Claro que lo notó. No dijo nada. Solo deslizó su mano debajo de la mesa, buscándolo. No con urgencia, sino con precisión. Como quien ya sabe dónde encontrar lo que necesita. Y cuando sus dedos se tocaron, no hubo reacción visible. Pero el aire cambió. Literalmente, alguien dejó de hablar. Otro miró hacia otro lado. Una copa chocó suavemente contra otra. Pequeños desajustes, como si el equilibrio perfecto de la noche tuviera fisuras invisibles. Más tarde, mientras la música se volvía más lenta, hubo un momento que casi nadie vio. Un instante breve, escondido entre luces y movimientos. Mario se acercó demasiado. No como un gesto romántico, sino como si quisiera decir algo que no podía esperar. Sus labios se movieron, pero Melissa negó suavemente con la cabeza. «No, no aquí, no ahora». Y él entendió. Retrocedió apenas un paso,
sonrió, pero no del todo, y siguió bailando, como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera exactamente donde debía estar. Pero no lo estaba. En una esquina, una mujer joven, quizás amiga, quizás familia, observaba con una expresión difícil de descifrar. No era envidia, no era admiración, era algo más cercano a la intuición, como si estuviera viendo una historia que los demás aún no podían leer. Porque las historias importantes no gritan, susurran, se esconden en gestos que duran menos de un segundo, en silencios que pesan más que las palabras, en miradas que no buscan ser vistas. Y esa noche estaba llena de eso. Incluso el viento parecía participar. Movía suavemente el velo de Melissa, pero no de forma constante. A veces lo dejaba caer. A veces lo levantaba justo lo suficiente como para revelar algo, y luego ocultarlo otra vez, como si jugara con la idea de mostrar y esconder, como si entendiera, como si supiera que no todo debía ser revelado. Cerca de la medianoche, alguien preguntó en voz baja, ¿crees que esto es para siempre? Nadie respondió, porque la pregunta no necesitaba respuesta, porque todos, en algún nivel, sentían lo mismo, que estaban dentro de algo hermoso, pero también inestable, no por debilidad, sino por intensidad, porque hay historias que no se rompen. Simplemente cambian de forma. Y en medio de todo eso, Mario volvió a mirarla. Esta vez, sin público, sin música, sin distracciones, solo él, solo ella. Y algo en esa mirada, algo que no se dijo, quedó suspendido en el aire. Y ese algo no cayó, no desapareció. Se quedó ahí, suspendido, como una nota que nunca termina de apagarse. La música continuaba, pero ya no era la misma. O quizás sí, pero quienes estaban allí empezaban a escucharla diferente. Más lenta, más lejana, como si viniera de otro lugar. Como si el tiempo, de repente, hubiera decidido estirarse sin avisar. Mario Casas se apartó unos segundos. No lo anunció. No miró a nadie. Simplemente caminó hacia el borde del jardín, donde la luz ya no era tan intensa y el sonido llegaba amortiguado. Allí, el mar se escuchaba con más claridad. Una ola, otra más. Ritmo constante, predecible, seguro. Todo lo contrario a lo que estaba pasando dentro de él. Se llevó la mano al cuello, ajustando ligeramente el traje, pero no porque le incomodara. Era un gesto automático, un gesto de alguien que necesita hacer algo con las manos cuando no sabe qué hacer con los pensamientos. Detrás, a unos metros, Melissa Pinto seguía rodeada de gente. Sonreía, asentía, respondía, todo en orden, todo en su sitio. Y sin embargo, sus ojos no estaban ahí. En más de una ocasión se desviaron, hacia el mismo punto, hacia él. Pero no caminó hacia Mario, no todavía. Como si también entendiera que hay momentos que no deben interrumpirse, aunque duelan un poco. Un camarero pasó entre los invitados con una bandeja, copas llenas, perfectamente alineadas. Una de ellas tembló ligeramente cuando alguien la tomó. Apenas perceptible, pero suficiente. Ese pequeño temblor se repitió en otros lugares, en la risa de alguien que duró medio segundo, menos de lo normal. En una conversación que se cortó sin motivo. En una mirada que se sostuvo demasiado tiempo. Pequeñas grietas, casi invisibles, pero reales. Mario cerró los ojos un instante. No para descansar, para escuchar, como si intentara encontrar algo específico en el sonido del mar. Algo que le diera una respuesta, o al menos una dirección. Pero lo único que encontró fue más ruido, más movimiento, más preguntas sin forma. Cuando los abrió, alguien estaba a su lado. No era Melissa, era un hombre mayor, elegante, con una expresión tranquila. No dijo nada al principio. Solo miró el horizonte, como si ya supiera por qué Mario estaba allí. Pasaron unos segundos. Luego, en voz baja, casi como si hablara consigo mismo, dijo: «Las noches así
Siempre esconden algo. Mario no respondió, pero tampoco se fue. El hombre sonrió apenas, no insistió, y después de unos momentos, se alejó, como si ya hubiera dicho suficiente, como si lo importante no fuera la frase, sino el hecho de haberla dejado allí, sembrada. Mientras tanto, dentro, la música cambió. Un ritmo más lento, más íntimo. Las luces bajaron ligeramente, creando sombras más largas, más profundas. La fiesta seguía, pero ya no brillaba de la misma manera. Era como si algo estuviera pasando por debajo, algo que no tenía nombre todavía. Melissa finalmente se movió, no con prisa, no con urgencia. Simplemente decidió caminar, cada paso medido, cada movimiento suave, el vestido rozando el suelo con un sonido casi imperceptible. Y a medida que se acercaba, algunos invitados la miraban, pero nadie la detenía, como si entendieran, como si supieran que ese trayecto no debía interrumpirse. Cuando llegó junto a Mario, no lo llamó, no dijo su nombre. Se colocó a su lado y miró el mar. Silencio. Compartido. Pesado. Pero no incómodo. «Hace frío», dijo ella finalmente. No era cierto, pero tampoco era mentira. Mario asintió levemente. «Un poco». Nada más. Nada que explicara lo que ambos estaban sintiendo. Nada que resolviera lo que estaba creciendo entre ellos. Y sin embargo, lo dijeron todo. Porque a veces, las palabras no sirven para aclarar, sino para esconder. Detrás, la música volvió a subir. Alguien gritó brindando. Las luces parpadearon suavemente. La fiesta seguía viva. Pero aquí, en este borde donde el mar y la noche se encontraban, algo había cambiado. Algo pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. Melissa giró apenas la cabeza, como si fuera a decir algo más. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Dudó. Solo un segundo. Y luego miró hacia adelante otra vez, como si hubiera decidido guardar eso. No ahora, no aquí. Mario la observó. No preguntó, no insistió, porque también él estaba guardando algo. Y en ese intercambio invisible, en ese acuerdo silencioso de no decir, la historia se volvió más densa, más profunda, más difícil de leer. A lo lejos, una cámara, no oficial, no autorizada, capturó un instante. Una imagen borrosa. Dos figuras de espaldas, frente al mar, inmóviles, sin gestos evidentes, sin drama visible, pero había algo en la distancia entre ellos. No era grande, no era obvia, pero estaba ahí. Y esa imagen, más tarde, haría que muchos se preguntaran lo mismo. ¿Qué estaba pasando realmente esa noche? Pero esa respuesta aún no existía. Y la imagen quedó suspendida en algún lugar donde nadie podía tocarla. No en las redes, no en los titulares, sino en la memoria de quienes estuvieron allí. Y en algo más difícil de explicar. La noche siguió avanzando, lentamente, como si también dudara en terminar. Dentro, la música volvió a cambiar. Más intensa ahora. Más viva. Como si alguien hubiera decidido empujar la celebración hacia adelante, ignorando lo que se deslizaba por debajo. Las risas regresaron, los brindis se multiplicaron, y las luces comenzaron a moverse con más ritmo. Pero no todos regresaron al mismo lugar. Mario Casas y Melissa Pinto volvieron, sí, pero no exactamente juntos. Entraron al jardín casi al mismo tiempo, separados por unos pocos pasos. Nadie lo habría notado si no estuviera mirando con atención, pero algunos sí lo hicieron. Una mujer dejó de aplaudir por un segundo. Un hombre giró la cabeza demasiado rápido. Alguien más. Simplemente guardó silencio. Pequeños gestos, como señales que nadie se atreve a interpretar en voz alta. Mario se acercó a un grupo. Sonrió. Habló. Incluso rió en un momento, pero su risa no terminaba de quedarse. Era como si saliera y desapareciera en el mismo instante, sin dejar rastro. Melissa, al otro lado, levantó una copa. Brindó. Sus palabras se perdieron entre la música, pero su expresión
Esa sí era clara. No triste, no distante, solo contenida, como si estuviera sosteniendo algo dentro que no quería que se derramara. Y quizás lo estaba logrando. Durante unos minutos, todo pareció normal, demasiado normal, como cuando el mar se calma de repente, sin razón aparente. Y entonces, una silla quedó vacía. Nadie la había empujado, nadie la había movido. Simplemente estaba ahí, vacía, y nadie preguntó por qué. Cerca de la pista, alguien intentó atraer a Mario para otro baile. Él dudó. Apenas un segundo. Luego aceptó. Sus movimientos eran precisos, casi automáticos, como si el cuerpo supiera lo que hacer. Incluso cuando la mente estaba en otro lugar. En medio de la música, por un instante, sus ojos buscaron a Melissa. La encontraron. Ella también lo estaba mirando. Pero no sonrieron. No esta vez. Fue una mirada distinta, más larga, más quieta, más difícil de sostener. Y luego, alguien pasó entre ellos, y el contacto se rompió. Así de simple, como si nunca hubiera existido. Más tarde, la noche comenzó a inclinarse hacia ese punto donde todo se vuelve más difuso. Algunas luces se apagaron, otras se volvieron más suaves. Los invitados empezaron a dispersarse en pequeños grupos. Algunos se fueron, otros se quedaron, pero ya no con la misma energía. El aire cambió, más frío ahora, o tal vez más real. En una mesa lateral, dos copas seguían ahí, una vacía, la otra intacta. Nadie las tocó. El mar seguía sonando, constante, indiferente. Y en algún lugar, alguien volvió a ver esa escena. Dos figuras frente al horizonte, sin moverse, sin hablar, sin tocarse, pero tampoco separadas del todo. Una distancia mínima, pero suficiente para existir. Mario caminó otra vez hacia el borde. No miró atrás. Melissa no lo siguió. No de inmediato. Se quedó unos segundos más, hablando con alguien, asintiendo, respondiendo, como si aún estuviera dentro de la celebración. Pero luego, poco a poco, su voz se volvió más baja, sus respuestas más cortas, hasta que simplemente dejó de hablar. Y también caminó, pero no en la misma dirección. No exactamente, como si hubiera decidido tomar otro camino, aunque llevara al mismo lugar. La música quedó atrás, las voces también. Solo quedó el sonido del viento, y ese espacio abierto donde todo parece posible, y al mismo tiempo incierto. En algún momento, sus siluetas volvieron a coincidir, no de frente, no de cerca, solo en el mismo encuadre, como si el mundo, por un instante, los hubiera colocado juntos otra vez, sin preguntar si era lo que querían. Nadie escuchó lo que dijeron, si dijeron algo. Tal vez no, tal vez sí. Pero no hubo testigos, solo esa sensación, esa misma que había estado presente desde el principio, esa que no se puede nombrar, esa que no se explica, esa que no termina. La noche siguió avanzando. Las luces, poco a poco, comenzaron a apagarse, una a una, sin prisa, sin anuncio, como si alguien estuviera cerrando una historia, pero olvidando escribir la última línea. Y en ese espacio entre lo que fue y lo que pudo ser, algo permaneció, quieto, invisible, sin resolver, como una pregunta que nadie se atreve a repetir en voz alta, como una puerta entreabierta que nadie cerró.